Om Tavakatamritam Saptajivanam Kaviviridipam Kalmashapaham Shravanamangadam Shrimadatatam Bhavigrantiye Bharidajana. Ok, hoy sí empezamos con la lectura del Evangelio de Sri Ramakrishna, después de un par de clases introductorias, o incluso tres clases introductorias, 3 domingos que ya venimos introduciendo un poco el tema. El primero hablamos un poco más, no tanto del Evangelio, sino una introducción al hinduismo, que está obviamente también en YouTube. De ahí, hace 2 domingos, vimos Introducción a la vida de Sri Ramakrishna, que fue como que la primera parte, un poco más de su vida cuando era niño, cuando era joven, cómo llegó a Dakshineshwar, cómo conoció a la Madre Kali. Después, el anterior domingo, finalizamos con la introducción la introducción al Evangelio de Sri Ramakrishna, donde hablamos de algunas de los episodios más importantes de su vida, su encuentro con su gurú de Tantra, Bhairavi Brahmani, ¿no? Contamos algunas de las experiencias increíbles que él tenía y cómo fue Bhairavi Brahmani la primera persona, sin contar con sus papás, que habían tenido visiones directas de que Sri Ramakrishna era una encarnación divina. Ella justamente proclamó lo mismo basado en todo el conocimiento que tenía y al ver lo a Sri Ramakrishna, al interactuar con él, al ver los estados en los que él entraba, ella lo declaró como una encarnación divina. Y después también vimos cómo entró en contacto con un gran monje renunciante, sumamente renunciante, no tenía vestimenta. Justamente el apodo que Sri Ramakrishna le daba a su gurú de Advaita Vedanta y también de meditación de yoga era Nanta. Nanta quiere decir el desnudo, porque andaba completamente desnudo. Y como les había comentado, ¿no? Para nosotros esto suena imposible, ¿no? En Latinoamérica, en el occidente, encontrar una persona así, imposible. No se quedaba en ningún lugar por más de 3 días. Tenía tanta renuncia que ni siquiera llevaba nada consigo mismo, ni siquiera vestimenta. Obviamente, él tenía una capacidad tan profunda de tantos años de práctica y demás de meditación que, por ejemplo, me imagino que si hacía frío o si llovía, él podía reguardarse con su meditación para que no siente el frío exterior y demás, ¿no? Entonces vimos eso y tal vez uno de los episodios más importantes, si no el más importante, difícil decir eso, algo así de Sri Ramakrishna, pero muy, muy, muy significativo y misterioso, que también les mencioné en el anterior video introductorio, el Shodashi Puja, ¿no? Para nosotros en Occidente el tema del Tantra todavía es muy misterioso. Incluso en la misma India es misterioso, imagínense acá. Es un tema muy de muchos rituales, mantras, mudras, de experiencias místicas. Es muy, muy misterioso. Me llama mucho la atención ese camino, lo estoy igual estudiando por propia cuenta, igual con un maestro, pero el punto que quiero decir es que él hizo un ritual muy profundo que se llama el Shodashi Puja. Shodashi es uno de los nombres de Lalita Tripura Sundari, que es una de las Dasha Mahavidyas, una de las 10 manifestaciones de la Divina Madre en el Tantra. Entonces él hizo este ritual de Shodashi Puja con su esposa Shri Sarada Devi, la Santa Madre, considerada igual como una encarnación divina de la Madre del Universo. Y ahí famosamente él dice que renunció a todo el mérito y todo el acúmulo de su práctica espiritual a la Santa Madre. Entonces, me parece muy lindo, muy hermoso ver cómo en esas épocas, allá por los años 1800, había una gran diferencia con respecto entre el hombre y la mujer. Era como que era una ¿cómo se llama? Una sociedad mucho más patriarcal, mucho más machista. Las mujeres no podían estudiar y cosas por el estilo. Incluso en diferentes partes del mundo había esta diferenciación, y sigue habiendo en muchos países de la mujer y que el hombre tiene muchos más privilegios y demás. Estas hasta tienen mucho que las mujeres pueden votar y demás. Y yo atribuyo mucho de una parte un poco más misteriosa, energética, que la llegada de Sri Ramakrishna, él siendo el Shakta, Shakta significa como que el amante de la madre, el hijo predilecto de la madre, que trajo este despertar de la importancia y la divinidad de la mujer, del Shakti, de la madre. Él veía en absolutamente todas las mujeres la manifestación de la divina madre. Entonces, como practicantes espirituales que no solamente siguen el camino no dual, pero yo, por ejemplo, personalmente igual sigo ese camino Shakta Advaita,
como práctica igual intento ver en absolutamente todos y todas la Divina Madre. Entonces, me parece muy importante y yo siento que consecuentemente en la India y en diferentes países del mundo, por esa energía, todo lo que eh, significó la llegada de Sri Ramakrishna y la instalación de la Madre del Universo, de la Madre Kali en ese lugar en Dakshineshwar, yo creo que hizo energéticamente un cambio muy importante en el mundo. Entonces, ahora, por ejemplo, en Vedanta Latinoamérica, la gran mayoría de las aspirantes son mujeres, me parece hermoso. Hay más interés de parte de las mujeres en general, por lo que yo vi. Por ejemplo, se popularizó mucho el movimiento del Hatha Yoga. Hatha Yoga me refiero como que de manera general al yoga de las posturas. Sé que tienen diferentes nombres, pero yo lo generalizo con el nombre Hatha Yoga. La gran mayoría son mujeres y si bien nosotros dentro de la orden de Sri Ramakrishna no le damos mucho énfasis al Hatha Yoga como tal, es como que una práctica que acompaña, es como que cuando uno empieza a seguir las prácticas del Hatha Yoga, inevitablemente empieza a aprender un poco sobre la filosofía del yoga, por ejemplo, y se empieza a interesar más en la meditación, en el pranayama y demás. Entonces me parece hermoso y siento que ahí está habiendo un despertar de la importancia de la mujer, de la divina madre en todas las mujeres que recién se está empezando como que a manifestar. Yo creo que a futuro las mujeres van a ser realmente veneradas como deberían ser, como manifestaciones de la divina madre, y realmente iba a ser, la tierra va a prosperar. Pero bueno, no nos desviemos. Empecemos con el estudio del Evangelio. Les decía todo esto, ¿no? Porque si están interesados, es que no llegaron a aprender mucho sobre un poco de la vida de Sri Ramakrishna antes del Evangelio, tienen esos dos videos específicos que hablan de su vida. Ok, entonces, como les había comentado, um, el gran instrumento de Dios para que nosotros seamos capaces de poder aprender sobre Sri Ramakrishna y su vida y demás, se llama Mahendranath Gupta. Mahendranath Gupta, en la época del Evangelio de Sri Ramakrishna, como vamos a ver, tenía 28 años cuando lo conoció. Mahendranath Gupta era una persona prodigiosa, tenía múltiples títulos universitarios, estaba ejerciendo como profesor de un colegio o como director. Pucha, la verdad que se me fue ese detalle, mil disculpas, seguramente lo vamos a ver. Nunca realmente como que lo comprendí si era director o profesor, pero bueno, era muy, 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 muy inteligente y no le estaba pasando muy mal, no le estaba pasando muy bien en ese momento y estaba con un amigo, lo vamos a leer justamente ahora, pero ¿cuál es el punto que les quiero decir? Todo el Evangelio de Sri Ramakrishna es Mahendranath Gupta M, que interactuaba en diferentes ocasiones con Sri Ramakrishna y los demás devotos, y él tenía una memoria prodigiosa, memoria fotogénica o fotográfica, no me acuerdo cómo se le dice, en la que realmente él podía anotar detalles de palabras y demás de lo que había vivido hace un tiempo atrás. Entonces, obviamente Dios lo bendijo con ese gift, con ese regalo, con esa capacidad, para que justamente ahora y por todos los años que vengan podamos aprender literalmente de las cosas que literalmente Sri Ramakrishna dijo. No son como que recuerdos en el sentido de que dijo algo como, no, por la memoria fotográfica que tenía Mahendranath Gupta, es que ahora podemos leer palabra tras palabra de muchas de las cosas que Sri Ramakrishna dijo, y eso es algo único en la historia de la humanidad, que una encarnación divina tengamos registro de palabra tras palabra de lo que dijo. Ok, entonces, un detalle más que les quiero decir. Un día, cuando ya Sri Ramakrishna había dejado el cuerpo hace muchos años antes, estaba Swami Premananda, un gran monje, discípulo directo de Sri Ramakrishna, considerado como un Ishvarakoti, un acompañante de Dios, y un día lo vio a Mahendranath Gupta por Belur Math, que es el monasterio principal de la orden de Sri Ramakrishna. Y lo vio a Mahendranath Gupta y sintió como que él era un hogareño, tenía sus hijos, tenía su esposa, y es como que algo así se lo describe, como sintió como algo como que de superioridad con respecto a él, porque él era monje, algo así, ¿ok? Y más tarde ese día, en la noche, si fue un sueño o una visión, no me queda muy claro, pero se le reveló que Mahendranath Gupta
fue el Veda Vyasa de la vida de Sri Ramakrishna. ¿Qué significa que sea el Veda Vyasa de Sri Ramakrishna? Que Vyasa fue aquel quien recopiló todo el Mahabharata y todo el Bhagavad Gita. Él, Veda Vyasa, con toda su capacidad, escribió todo lo que sucedió, no todo, ¿no? Pero las instancias más importantes de lo que sucedió en la época del Mahabharata, en la época de Krishna, de los hermanos Pándava, y lógicamente también en el Bhagavad Gita. Entonces, el mérito y lo que hizo Veda Vyasa por la humanidad es increíble, pero de la misma manera en este Kali Yuga, Mahendranath Gupta cumplió el rol de ser el que escribió, como lo hizo Vyasa, el lila, el juego de Sri Ramakrishna, ¿ok? Entonces, dicho eso, empecemos. El primer capítulo titula Maestro y Discípulo, marzo de 1882. Era un domingo de primavera, pocos días después del cumpleaños de Sri Ramakrishna, cuando M lo vio por primera vez. Sri Ramakrishna vivía en el Kali Vari, jardín del templo de la Madre Kali, en las riberas del río Ganges, en Dakshineshwar. Estando desocupado los domingos, M había ido con su amigo Sidhu a Varanagar a visitar varios jardines. Cuando paseaban por los jardines de Prasanna Banerjee, Sidhu dijo: hay un lugar encantador a orillas del Ganges, donde vive un Paramahamsa. Un Paramahamsa, como seguramente capaz algunos de ustedes ya escucharon ese término, hace referencia de una gran alma, de un gran santo. Para es como que decir supremo, y Hamsa, literalmente, si no me equivoco, quiere decir como que cisne, pero se hace referencia a un alma. Capaz igual algunas y algunos de ustedes conocen a Paramahamsa Yogananda, ¿no es cierto? Ese es como que el título de una gran alma. Un Paramahamsa. ¿Te gustaría ir allí? M asintió e inmediatamente se dirigieron al jardín del templo de Dakshineshwar. Dakshineshwar, el templo de Dakshineshwar es el templo donde vivía Sri Ramakrishna. Creo que se los comenté, ¿no? Que en un sueño una mujer llamada Rani Rasmani, que tenía mucho dinero, mucho poder, eh, gastó una gran suma de dinero en construir este hermoso templo en las orillas del Ganges, en la que se encuentran 12 templos de Shiva, un templo de Radha y Govinda y un templo que es el templo principal de la madre Kali, Bhavatarini. Entonces, este amigo Sidhu había escuchado de este lugar y le menciona y van con él. Era la hora del crepúsculo, cuando llegaron a la puerta principal, dirigiéndose directamente al aposento de Sri Ramakrishna. Allí estaba, sentado en un diván de madera, mirando hacia el este, con una sonrisa en su rostro. Hablaba de Dios. El aposento estaba lleno de gente, todos sentados en el suelo, bebiendo sus palabras en profundo silencio. Era muy común que los domingos, los fines de semana principalmente, pero más los domingos, que la mayoría de los devotos iban donde Sri Ramakrishna porque la gran mayoría de ellos eran hogareños, tenían trabajos, familias, entonces se sacaban tiempo para poder ir donde Sri Ramakrishna y eran los días más festivos porque había más personas, había música y demás. Entonces justamente eso está presenciando M. M, de pie, observaba en silencio. Era como si se encontrara en el punto donde se juntan todos los lugares sagrados, como si el mismo Shukadeva estuviera hablando la palabra de Dios, o como Sri Chaitanya estuviera cantando el nombre y las glorias del Señor en Puri, con Ramananda Swarup y los otros devotos. Ok, acá tenemos dos nombres capaz para nosotros algo nuevos, algo raros, pero muy importantes en el hinduismo. El primero dice Shukadeva. ¿Ok? Shukadeva es un personaje sumamente importante en el hinduismo. Les acabo de mencionar hace un rato sobre Veda Vyasa, ¿no? El gran compilador, el que organizó los 4 Vedas, el que compuso, el que escribió el Mahabharata, o bueno, con ayuda de Ganesha. También, obviamente, gracias a él tenemos al Bhagavad Gita, al Srimad Bhagavatam, el texto más importante para los Vaishnavas. Su hijo, el hijo de Veda Vyasa, era Shukadeva y se considera que era aún más avanzado que su padre Vyasa.
Dice que apenas nació, se escapó de su mamá y su papá diciendo yo no tengo madre, yo no tengo hijo. O sea, la historia como que un poco mítica es como que cuando él nació, porque él al ser un ser tan avanzado, no nació específicamente como un bebé, entonces por eso como que se fue. Bueno, no nos importa tanto si esto es históricamente verdadero o falso, simplemente es que Shukadeva era sumamente, un ser sumamente avanzado. ¿Y dónde aprendemos más de Shukadeva? ¿Qué es lo que principalmente se lo acredita? Que este texto, el Srimad Bhagavatam, que habla de muchas historias muy hermosas, entre ellas las principales, la historia de Krishna, como Gopala, como Govinda, cuando era niño, ¿no? Los Vaishnavas hacen muchos cantos devocionales, He Govinda, He Radhe, He Gopala, es de esa instancia, es de este texto, el Srimad Bhagavatam, y cómo se lo expone al mundo el Srimad Bhagavatam, es el sabio Shukadeva quien le cuenta toda esta historia del Bhagavatam al rey Parikshit. No vamos a entrar ahí en mucho detalle, pero es un alma sumamente avanzada, muy especial, y hace referencia a eso, ¿no? Es como que estaba viendo a Sri Ramakrishna hablar, y él dice, wow, era como realmente ver a Shukadeva. Y el otro nombre muy importante que menciona es, o como si Sri Chaitanya estuviera cantando el nombre y las glorias del Señor. Sri Chaitanya es considerado como un avatar, al igual que Sri Ramakrishna, como una encarnación divina que llegó a la India, la Tierra, allá por los años 1400. Ok, él era igual, la historia de Chaitanya es hermosa, otro nombre de Chaitanya, Gauranga. ¿Por qué Gauranga? Porque se dice que Sri Chaitanya tenía tanto Shakti, tanto amor, que se empezó también a mostrar todo eso en su aspecto físico. Entonces su aspecto físico empezó como que a volverse dorado. Entonces Gauranga es como que dice, es como el dorado, o el de las extremidades doradas, dorado, y era sumamente devoto, vivía constantemente en éxtasis, como también lo vamos a ver con Sri Ramakrishna, entraba en diferentes estados de éxtasis, completamente sumergido en dicha absoluta, o a veces un poco con contacto con el mundo exterior, cantando una historia muy, muy, muy hermosa, igual de Sri Chaitanya. Pero bueno, ¿qué es lo que nos importa con respecto a Shukadeva y Sri Chaitanya? Que son almas sumamente importantes y poderosas, muy, muy, muy devotas en el mundo, en el hinduismo. Y acá M, al verlo a Sri Ramakrishna por primera vez, se le viene la comparación de estas dos grandes almas en el hinduismo. Ok, continuamos. Sri Ramakrishna decía, si al oír el nombre de Hari o Rama una vez uno llora y el pelo se pone de punta, tengan por seguro entonces que ya no es necesario celebrar ritos tales como el Sandhya. El Sandhya, acá lo dice la explicación, es una plegaria védica que se reza 3 veces al día, por la mañana, al mediodía y al anochecer. Sí, ¿no? El Sandhya es como que esa práctica que justamente cuando hay estos cambios de la mañana, de la noche a la mañana, de la tarde a la noche, esos momentos, y también del mediodía, esos 3 momentos son muy importantes. En la India es muy común que se hagan diferentes prácticas purificadores y de meditación. Igual, por ejemplo, en el monasterio había el Sandhya Arati, en el que yo estaba en Los Ángeles, en los que todos los días a las 6 se repetía la misma práctica en la que se cantaban ciertas canciones, ciertos himnos, y de ahí era momento de la meditación. Entonces se cree que los mejores momentos para practicar sadhana, meditación, práctica espiritual, son justamente en estos momentos en los que hay este cambio. En las mañanas, por ejemplo, si estamos en verano, puede ser a las 5:30, 5 de la mañana, o si es invierno, eso a las 6:30, 6, y es muy auspicioso. Y lo mismo en las tardes. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí Sri Ramakrishna? Que estas prácticas como el Sandhya son algo preliminares, ayudan mucho al aspirante en una etapa temprana, pero si es que llegamos al momento, al punto de nuestra práctica espiritual, que tan solo cantando, repitiendo el nombre de Hari o el nombre de Rama, si al repetir esos nombres caen lágrimas de nuestros ojos, tenemos que tener por seguro que ya no hay la más mínima necesidad de la práctica espiritual, porque ya hemos logrado el objetivo por el cual estábamos haciendo toda esa práctica cotidiana, diaria, espiritual, de esa dicha espontánea por Dios. ¿Ok? Entonces, solo entonces tendrán derecho de renunciar a los ritos, o mejor dicho, los ritos mismos los abandonarán. Entonces será suficiente que solo repitan el nombre de Rama o de Hari, o aún simplemente Om.
Continuando, agregó, el Sandhya se sumerge en el Gayatri y el Gayatri se sumerge en Om. El Sandhya, como les decía, es esta práctica purificadora de meditación, algunos ritos y demás. El Gayatri Mantra, como seguramente algunos o muchos de ustedes lo deben conocer, es un mantra que hace referencia a que meditamos sobre la luz, que está siempre eterna, haciendo referencia a lo que realmente somos. Es un himno devocional haciendo referencia a lo que somos y para que esa luz nos ilumine y podamos descubrir lo que realmente somos. Obviamente la traducción es diferente, pero eso es como que a lo que intenta apuntar el Gayatri Mantra. Y eso se va al Om. ¿Y qué es el Om? El Om es la representación de lo absoluto, de Brahman, de lo que realmente somos. Entonces, la Sandhya, toda la práctica purificadora, meditativa y demás, algo más, digamos, sería el Gayatri, y algo incluso más es simplemente Om. Cuando reconocemos Om, cuando sabemos la verdad del símbolo Om, hay muchos yogis que justamente meditan repitiendo el mantra Om, intentando entender qué es lo que realmente significa, que es, ¿no?, el estado de conciencia llamado Turiya, que es lo que les dije en algún momento, Sakshi Chaitanya, la conciencia testigo que observa completamente inafectado, eternamente ahí como un sol que nunca se pone, los tres estados por los que pasa la mente. El estado despierto, como el que estamos ahora, el estado de sueño, en el que aparecen diversos sueños en la mente, y el estado de sueño profundo. Turiya, o lo que realmente somos, es aquella, por así decirlo, luz, como ese sol que nunca se pone, que observa sin ser en lo más mínimo afectado y sin actuar en lo más mínimo, observando los estados, lo que pasa en estos tres estados. Justamente lo tengo acá encima mío, ¿no? El estado, el símbolo de Om. Turiya se hace referencia por el bindu, el punto que está por encima. Y lo que está abajo hace referencia a los tres estados, de despierto, de sueño y de sueño profundo. Pero bueno, seguimos. M miró en alrededor suyo maravillado y se dijo a sí mismo, qué hermoso lugar, qué hombre tan encantador, qué hermosas son sus palabras. No tengo deseo de moverme de aquí. Después de unos minutos pensó, voy a recorrer el lugar primero y luego volveré y me sentaré. Como les digo, si se investigan en internet, el templo de Dakshineshwar es realmente hermoso, es sumamente lindo. Entonces, hay jardines, está al lado del Ganges, los templos son realmente lindos. Entonces, es la primera vez de MI, lógicamente quería conocer un poco. Al dejar el aposento, acompañado de Sidhu, oyó la dulce música del servicio vespertino, que venía del templo, del gong, la campana, el tambor y el címbalo. También se escuchaba la música que venía del Nahabat. El Nahabat es como un pasillo musical, algo así se lo puede traducir. Es un pabellón de música. Y justamente están en el momento en el que, si es que tal vez han estado en algún templo, en el que se estaban haciendo todo este tema de la música para anunciar que va a empezar justamente el sandhya o el momento de la práctica y de la limpieza de las deidades y demás. Los sonidos se deslizaban sobre el Ganges, flotando y perdiéndose en la distancia. Soplaba un suave viento de primavera, cargado con la fragancia de las flores. La luna acababa de aparecer. Era como si la naturaleza y el hombre juntos se estuvieran preparando para la adoración vespertina. M y Sidhu visitaron los 12 templos de Shiva, el templo de Radha Kanta, ¿no?, el que les decía, Radha y Krishna, y el templo de Bhavatarini, de la Madre Kali. A medida que me observaba los servicios ante las imágenes, su corazón se llenaba de gozo. Los dos amigos regresaron conversando hacia el aposento de Sri Ramakrishna. Sidhu le dijo a M que el templo había sido fundado por Rani Rasmani, que allí se adoraba diariamente a Dios como Kali, Krishna y Shiva, y que en su interior se daba alimento a muchos sadhus, es decir, monjes renunciantes, y mendigos. Al llegar a la puerta del aposento de Sri Ramakrishna, la hallaron cerrada. Brinde, la criada, se encontraba de pie ante la puerta. M, que había sido entrenado en las costumbres inglesas, no entraba a un aposento sin permiso. Le preguntó,
¿El santo está adentro? Brinde replicó, sí, está en el cuarto. Antes de continuar, hay un paréntesis que considero muy importante. No lo mencioné en las clases introductorias. En esa época, en la India, principalmente Calcuta, era el centro principal donde estaban los ingleses. Los ingleses que en esa época, como se deben acordar, especialmente si están familiarizados, por ejemplo, con la historia de la vida de Gandhi, esto vino después, pero ya estaba desde esa época, estaban como que gobernando, ¿no? La India, ellos estaban ahí instalados y habían tenido una influencia muy grande en las escuelas, en la manera de vivir. Muchas personas de la India habían cambiado de creencia, ¿no? Vieron, digamos, la opulencia y lo bien establecidos que estaban los ingleses, y al querer también eso en su vida, por ejemplo, dejaron de ser hindús y se convirtieron en cristianos y demás. Entonces, había una gran influencia, especialmente, como les digo, en Calcuta, más que las demás ciudades de la India, de los ingleses. Es justamente por eso que que Mahendra Gupta dice que él había sido entrenado en las costumbres inglesas, porque habían muchos ingleses ahí y en el sistema educacional eso estaba muy presente. Y van a ver más adelante, Sri Ramakrishna justamente hacía mucha referencia, en inglés les dice The Englishman, o los hombres ingleses, a las personas que habían cambiado un poco su manera de pensar como que hindú más tradicional, por la parte un poco más científica de querer corroborar las cosas científicamente y demás, o que argumentaban con ciertos argumentos estilo más occidental, a él se les refería como los ingleses. Pero bueno, continuamos. M. ¿Cuánto hace que vive aquí? Brinde, la criada, ¿no? O hace mucho que vive aquí. M. ¿Lee muchos libros? Brinde, ¿libros? O no, por amor de Dios, están todos en su lengua. M. Quien acababa de concluir sus estudios en la universidad quedó perplejo al oír esto, al oír que Sri Ramakrishna no tenía libros. Justamente, ¿no? Antes de empezar la clase les estaba diciendo que en español estamos un poco limitados a los libros que hay, por ejemplo, a comparación que hay en inglés. Y acá estamos viendo que el santo más grande, Sri Ramakrishna, que había tenido inimaginables, incontables experiencias, visiones, dicha, lágrimas le caían de los ojos constantemente de la dicha en la que se encontraba, no había leído ni un libro. Y nosotros acá preocupándonos de querer leer muchos libros. Pero ojo, no porque Sri Ramakrishna no haya leído libros haya significado que no haya sido expuesto al conocimiento y a las enseñanzas de estos libros. Si bien él no los leía, muchas veces asistía a lugares donde recitaban el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita. Él sabía muchas de estas enseñanzas, incluso de memoria, porque tenía una memoria prodigiosa y alguna vez había escuchado sobre estas enseñanzas, ¿no? Pero justamente el punto que quiero ponerles acá es que realmente uno no es que se vuelve más espiritual si es que lee más cantidad de libros espirituales, para nada. Uno puede leer un montón de libros espirituales y ser un niño en cuanto al nivel espiritual, mientras que puede haber otro devoto que sea un prodigio, si lo queremos llamar así, o un santo espiritual sin haber leído ningún libro. ¿Ok? Por eso es tan importante el sadhana, la práctica espiritual. Sí es importante ser expuestos a las enseñanzas, no necesariamente como un libro, pero como lo estamos haciendo, escuchando las enseñanzas del Bhagavad Gita, del Evangelio y demás, pero lo más importante es el sadhana, la práctica espiritual. Y justamente hoy es el cumpleaños, o ayer fue, a ver, entre ayer y hoy es el cumpleaños de un gran monje de la orden de Sri Ramakrishna, un monje, un discípulo directo de Sri Ramakrishna, del que vamos a escuchar en el Evangelio. Su nombre como monje es Swami Adbhutananda, o Latu como se le conocía antes, Latu Maharaj. Latu era perdone mi ignorancia, pero no me acuerdo cómo se dice en español, iliterato. Mi punto es que no sabía ni leer ni escribir. Y sin saber ni leer ni escribir, fue uno de los 16 discípulos monásticos directos de Sri Ramakrishna y un gran iluminado. Entonces,
eso nos refuerza de que realmente para lograr ese objetivo no es que tenemos que leer 100 libros y que este libro y que este otro comentario, no. Si resuena con su personalidad, si tiene una personalidad de ese estilo más analítica y que está muy bien, también el camino del conocimiento le da la bienvenida a esas personas, pero no es necesario. Lo que realmente es necesario e importante es un genuino deseo de encontrar a Dios, un genuino deseo por descubrir qué es lo que realmente somos y a eso acompañarlo con renuncia. Es importante, de cierta manera, tener cierto tipo de renuncia y desapego con respecto a lo que el mundo tiene que ofrecer y al mismo tiempo práctica espiritual. Si tenemos estas tres, intenso amor por Dios o intenso deseo por liberarnos, renuncia y desapego y práctica espiritual, yo creo que en esta misma vida el objetivo puede ser logrado. Depende de la intensidad a la que ponemos, yo también la gracia divina, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Él me queda sorprendido. Al darle tanta importancia, como les digo, tenía más de un título universitario, era un prodigioso con respecto al estudio y demás, queda sorprendido de que alguien como Sri Ramakrishna no haya leído ni un libro. Ok, continuamos. M. Quizás es esta la hora de su adoración vespertina. ¿Podemos entrar? ¿Quiere usted decirle que estamos ansiosos por verlo? Brinde, entren, hijos míos, siéntense. Brinde ya estaba acostumbrada y sabía, ¿no?, que muchas personas iban y salían constantemente para ver a Sri Ramakrishna. Al entrar en el aposento, hallaron a Sri Ramakrishna solo, sentado en el diván de madera. Acababa de quemar incienso y todas las puertas estaban cerradas. Al entrar, M saludó al maestro, juntando sus manos. Luego, a requerimiento del maestro, M y Sidhu se sentaron en el suelo. Sri Ramakrishna les preguntó: ¿dónde viven ustedes? ¿Cuál es su ocupación? ¿Por qué han venido a Varanagor? M contestó sus preguntas, pero le pareció notar de que de vez en cuando el maestro estaba distraído. Más tarde supo que ese estado se denomina bhava, éxtasis. Es como el estado del pescador que se halla sentado con la caña en la mano. El pez viene y traga la carnada. El corcho comienza a temblar. El pescador está alerta, empuña la caña con firmeza y ansiedad. Vigila el flotante y no habla con nadie, porque está muy concentrado, está muy metido en lo que está haciendo. Entonces, no, ni escucha a las demás personas. Dice, más tarde M oyó y él mismo comprobó que Sri Ramakrishna a menudo entraba en ese estado después del crepúsculo, volviéndose a veces completamente inconsciente del mundo exterior. Como les decía, ¿no? En ese horario en el que el día está pasando a la noche es muy auspicioso para la práctica espiritual y tal cual lo podemos ver en Sri Ramakrishna sin él ni siquiera hacer el esfuerzo después de tanta práctica espiritual. En ese momento del cambio del día a la noche, automáticamente muchas veces entraba en ese bhava, en ese estado de éxtasis. M. Tal vez desea usted cumplir con su adoración vespertina. En tal caso, permítanos retirarnos. Sri Ramakrishna, aún en éxtasis. No. ¿Adoración vespertina? No, no es exactamente eso. Luego de una corta conversación, M saludó al maestro y se despidió. Venga otra vez, dijo Sri Ramakrishna. En camino hacia su casa, M comenzó a preguntarse: ¿quién es este hombre de aspecto sereno que me arrastra hacia él? ¿Es acaso posible que un hombre sea grande sin ser erudito? Erudito, ¿no? Académico, estudioso. Qué maravilloso es esto. Me gustaría verlo otra vez. Él mismo me dijo, venga otra vez. Iré mañana o pasado mañana. La segunda visita de M a Sri Ramakrishna tuvo lugar en el corredor sudeste a las 8 de la mañana. El maestro estaba por ser afeitado, pues en ese momento había llegado el barbero. Como aún se prolongaban los fríos de la estación, se había cubierto con un chal, ¿no?, como una manta, de lana con borde rojo. Al ver a M, el maestro dijo: así que has venido, eso es bueno, siéntate aquí. Sonríe. Sonreía al hablar, tartamudeaba un poco. Sri Ramakrishna a M: ¿dónde vives? En Calcuta, señor, dijo M. Sri Ramakrishna: ¿dónde te hospedas aquí? M. Estoy en Varanagor, en casa de mi hermana mayor, la casa de Ishan Kaviraya. Sri Ramakrishna:
Oh, en la casa de Ishan, ¿cómo se encuentra Keshab? Estaba muy enfermo. M. Así he oído yo también, pero creo que ahora está bien. Sri Ramakrishna. Hice el voto de adorar a la madre con cocos verdes y azúcar cuando Keshab sanara. A veces hacía la madrugada, me despertaba y lloraba ante ella. Madre, te ruego, haz que Keshab se ponga bien. Si Keshab muere, ¿con quién voy a hablar cuando vaya a Calcuta? Y así fue que resolví ofrecerle cocos verdes de azúcar. Dime, ¿has oído hablar de un tal señor Cook que ha venido a Calcuta? ¿Es verdad que está dando conferencias? Una vez que Shab me llevó en un barco y este señor Cook era, era de la partida. Bueno, acá algo muy importante que comentar es que Sri Ramakrishna tenía un amor muy profundo por sus discípulos, por sus devotos. A tal punto, como lo vemos, que Shab era un gran devoto de Sri Ramakrishna. Él igual tenía mucha influencia en la India, era una persona muy capaz, muy avanzada. Escribió en varias ocasiones que Sri Ramakrishna era una encarnación divina. Y Sri Ramakrishna, al igual que con muchos, si no casi todos sus devotos, tenía mucho amor por él. Entonces, justamente, cuando Sri Ramakrishna, que vivía un poco a las afueras de Calcuta, en Dakshineshwar, cuando iba a Calcuta, el único o de los muy pocos devotos con los que él tenía para hablar de Dios era Keshab. Entonces, para Sri Ramakrishna era sumamente importante tener con quién hablar de Dios. Muchas veces, esto lo vamos a ver igual más adelante, él sufría, literalmente sufría, porque no tenía personas con las quienes hablar de Dios en algún punto de su vida. Las personas que estaban con él muchas veces hablaban de dinero, de mujeres, de sus inversiones, de su familia, y no que esto esté mal, pero en el estado, en el nivel en el que Sri Ramakrishna estaba, para él no podía aguantar eso. Él sí o sí tenía que estar constantemente hablando y escuchando de Dios por el nivel en el que estaba. Eso justamente igual Sri Ramakrishna lo menciona más adelante en una de las enseñanzas tal vez un poco más misteriosas que él tiene con respecto a los chakras. No voy a entrar en mucho detalle a esto, pero Sri Ramakrishna dice que los muy pocos aspirantes espirituales que llegan a poner a su mente al nivel del quinto chakra, a Vishuddha, solamente pueden hablar, solamente quieren hablar de Dios. Constantemente buscan hablar de Dios de alguna manera u otra. Y si están en presencia de personas que se ponen a hablar de cosas mundanas, esa persona se quiere ir al tiro de ese lugar porque no aguanta. Es un estado, si lo queremos poner como un término un poco más New Age, frecuencial. Ese aspirante espiritual está a tal nivel que de lo único que quiere hablar es de Dios. Puede ser de Krishna, de Jesús, de Brahman, de Dios en su aspecto sin forma, sin atributos absoluta, no importa, solamente quiere hablar de Dios. Entonces, obviamente, Sri Ramakrishna, ese era el estado en el que estaba y por eso no aguantaba ese tipo de temas de conversación. Ok. eh, Le pregunta, ¿no? Si es que ha escuchado de un señor Cook y le dice, sí, señor, he oído algo de eso, pero nunca he estado en sus conferencias, no sé mucho acerca de él. Sri Ramakrishna, el hermano de Pratap vino aquí, se quedó unos días, no tenía nada que hacer y dijo que quería vivir aquí. Me enteré que había dejado a su mujer e hijos con su suegro. Tenía una nidada de hijos, así que lo regañé. La persona de la que está hablando, el hermano de Pratap, quería vivir ahí con Sri Ramakrishna para renunciar, para dedicarse a la práctica espiritual, meditar, japa, etcétera. Y es lo que está diciendo Sri Ramakrishna, ¿no? Se enteró de que tenía mujer, hijos y que se los había dejado con su suegro y ahí Sri Ramakrishna lo regañó. Le dijo, imagínate, es padre de un montón de hijos. ¿Acaso los vecinos los van a alimentar y criar? Ni siquiera tiene vergüenza de que algún otro esté alimentando a su mujer e hijos y que los haya dejado en casa de su suegro. Lo reprendí severamente y le dije que buscara un empleo. Entonces consintió en dejar ese lugar. Ok, estamos por llegar a un momento muy importante del Evangelio. Pero acá, mire, muy importante esta parte en el Evangelio de Sri Ramakrishna. Vamos a ser testigos de cómo Sri Ramakrishna hacía un gran énfasis de la importancia de la renuncia para poder llegar a Dios. Sumamente importante. Sri Ramakrishna era el embodiment, la encarnación de la renuncia. Pero acá estamos viendo un claro ejemplo de que no es que decía que todos tienen que renunciar y volverse monjas y monjes, para nada. Si Dios te ha puesto en una situación de vida en la que tienes hijos, que tienes una pareja y demás, más bien
no te recomienda para nada que renuncies a ellos y que te enfoques en Dios. Más bien al contrario, tienes que tomar en esa época, y en esta época igual hay un poco más de presiones para el hombre, en ese caso de que provea para la familia. Hace eso, anda con tu familia, anda con tus hijos, cuídalos, alimentalos, ayúdalos como tú creas que los tengas que ayudar, pero a eso acompaña la práctica espiritual. Entonces, acá claramente, justo antes van a ver por qué estoy haciendo énfasis, va a venir una enseñanza un poco fuerte para aquellas personas que por primera vez están estudiando la vida de Sri Ramakrishna, pero justo antes estamos viendo cómo Sri Ramakrishna no alienta a ese devoto, a ese hermano de Pratap, para que renuncie. ¿Por qué? Porque tenía hijos y tenía una esposa, y más bien que vaya y consiga un trabajo y que los alimente, ¿no? Bueno, dicho eso, ahora vamos a ver algo muy importante. Bueno, no les quiero comentar nada, directamente vamos a lo que Sri Ramakrishna dice. Atentos. Sri Ramakrishna le pregunta a M, ¿eres casado? M, sí, señor. Sri Ramakrishna, estremeciéndose, oh Ramlal, qué lástima, está casado. Ramlal era un sobrino de Sri Ramakrishna que seguramente estaba ahí con él y le dice, oh Ramlal, qué lástima, está casado. Como culpable de una terrible falta, M quedó inmóvil, los ojos fijos en el suelo. Pensó, ¿acaso es algo tan malo estar casado? El maestro continuó, ¿tienes hijos? M podía oír esta vez los latidos de su corazón. Con voz temblorosa contestó en un susurro, sí, señor, tengo hijos. Muy tristemente Sri Ramakrishna dijo, ay de mí, y hasta tiene hijos. M permaneció mudo ante esta censura. Ok, antes de continuar, vamos a comentar un poco ahí. Como les había comentado en la clase anterior, de la introducción del Evangelio de Sri Ramakrishna, la enseñanza de Sri Ramakrishna puede ser un poco intenso para muchas personas. ¿En qué aspecto? En que Sri Ramakrishna no era necesariamente alguien que te daba consejos como que sí, no, tranquilo, todo va a estar bien, o no. No es que no hacía eso, podía hacer eso, pero el enfoque principal de Sri Ramakrishna era que aquellas personas que genuinamente estaban buscando a Dios, que realmente lo puedan encontrar en esta vida. Entonces, él sabía que para una persona joven que realmente esté interesado en encontrar a Dios, es más beneficioso, sea hombre o mujer, no es un tema de género, no es un tema de estar casado con una mujer, para nada, para una mujer o para un hombre, que realmente esté interesado en encontrar a Dios en esta misma vida, que como sabemos es un desafío grande, no es algo fácil iluminarse en esta vida. Hay ciertas circunstancias de nuestra vida que nos pueden facilitar y ayudar que podamos lograr el objetivo supremo. Entonces, no que esté mal casarse, no que esté mal tener pareja, para nada, pero si es que uno tiene pareja, si uno está casado y si es que tiene hijos, hay mucha más distracción en el mundo. ¿A qué me refiero con distracción? La mente tiene que morar mucho más en el mundo, ¿no? En la familia, uno tiene que trabajar mucho más, sea hombre o mujer, para que idealmente sus hijos puedan recibir una buena educación, para que puedan tener buena alimentación, para que puedan tener vestimenta. En la época actual en la que vivimos también se busca tener incluso dinero extra para poder disfrutar más del mundo, viajando a diferentes lugares, una vacación en Brasil, una vacación en Mar del Plata, una vacación en Europa. Entonces, para ese estilo de vida, que no tiene nada de malo, pero si es que uno sigue ese estilo de vida, la mente tiene que morar mucho tiempo en el mundo. Entonces, no que eso esté malo, no estamos condenando al mundo ni que las personas se concentren en el mundo, pero no hace match el vivir ese estilo de vida en el que la mente tenga que morar tanto en el mundo con lograr el objetivo supremo de encontrar a Dios en esta vida. ¿Se dan cuenta? Entonces, Sri Ramakrishna, que lo va a mencionar ahora, me voy a adelantar un poco, tenía la capacidad de ver los rasgos físicos de las personas. Él se podía dar cuenta basado en la frente, basado en la mirada, basado en la postura y cosas por el estilo, qué tan buen aspirante esa persona podía llegar a ser o no. Y justamente le dice que, me estoy adelantando un poco, pero le dice a M, ¿no? Yo veo en ti buenos atributos. ¿Y qué significa esto? Él, al reconocer esos atributos buenos, si es que M, Mahendra Gupta, no estuviera casado y no tuviera hijos, podría mucho más fácilmente y rápidamente llegar a lograr el objetivo supremo.
¿Ok? Esa es la cosa. Entonces, no es que Sri Ramakrishna esté condenando a los casados o a los hijos para nada, pero reconoce que si una persona está casada y con hijos, es más difícil el llegar al objetivo supremo. No que sea imposible, ¿no? Pero es más difícil, y por lo que les acabo de comentar, ¿no? Espero que tenga sentido, y si no, igual lo podemos comentar y preguntar ahora que terminemos la clase en unos minutos. M permaneció mudo ante esta censura. Su vanidad había recibido una bofetada. Después de unos minutos, Sri Ramakrishna, mirándolo afectuosamente, le dijo con todo cariño: tienes algunos buenos signos. Lo sé con solo mirar a una persona a sus ojos, frente, etcétera. Lo que les decía, ¿no? Dime ahora, ¿qué clase de persona es tu esposa? ¿Tiene atributos espirituales o está bajo el poder de avidia? Ok, acá en español lo tradujo más para poderlo entender, pero en inglés, como yo lo leí varias veces el Evangelio, le dice, le pregunta a su esposa si es que ¿tiene vidya o avidia? Eso es como que le pregunta directamente en bengalí, le pregunta algo así. Vidya quiere decir conocimiento y avidya quiere decir ignorancia. Entonces Shri Ramakrishna le pregunta: ¿tu esposa es una mujer de conocimiento o es una mujer de ignorancia? ¿Ok? Ese es el punto. Ahorita lo voy a profundizar más. M le dice: es buena, pero me temo que es ignorante. Maestro, Shri Ramakrishna, con evidente disgusto. Ah, y tú eres un hombre de conocimiento. M aún tenía que aprender la diferencia que existe entre conocimiento e ignorancia. Su concepto hasta, presten atención a esto, su concepto hasta ese momento era que uno obtiene conocimiento de los libros y de las escuelas. Más tarde abandonó este falso concepto. Le enseñaron que conocer a Dios es conocimiento y no conocerlo, ignorancia. Cuando Sri Ramakrishna exclamó: ah, y tú eres un hombre de conocimiento, el ego de M recibió nuevamente una terrible sacudida. Ok, ahí lo vamos a dejar, la clase de hoy, pero obviamente voy a comentar un poco más al respecto. M, toda su vida, de 28 años que tenía en esa época, había pensado, como lo hacen la gran mayoría del mundo, principalmente en Occidente, que el conocimiento significa saber cosas de ciencia, de biología, del clima, de matemáticas, de negocios, ¿no? Todo ese negocio. Y no que no sea, obviamente eso también es conocimiento, pero cuando Sri Ramakrishna le habla de vidya, de conocimiento, está haciendo referencia al conocimiento supremo, al, cono al conocer a Dios. Cuando una persona se ilumina, cuando una persona se libera, cuando una persona se da cuenta de la verdad no dual, una persona gana el conocimiento de Brahman, se da cuenta de lo que realmente es y reconoce su verdadera naturaleza en todo, absoluto no dualismo, eso es conocimiento, eso es verdad, vidya, dentro de la perspectiva espiritual hindú, eso es vidya. Y avidya es lo opuesto. Una persona puede tener 4 títulos universitarios, 3 doctorados, incluso puede saber de memoria Upanishads o el Bhagavad Gita, no me refiero solamente a temas del mundo, o puede saber muchas cosas de matemáticas, ciencia, lo que se puedan imaginar, pero si esa persona no sabe lo que realmente es, si no tiene Brahma Gyana, si no ha descubierto su verdadera naturaleza como lo absoluto, eso es avidya. No importa cuántos textos haya leído, cuántos títulos universitarios tenga, eso sigue siendo avidya. El verdadero conocimiento es el conocimiento que libera, es el que nos saca de la falsa idea, falsa noción de la dualidad, la que nos libera por completo del odio y del miedo, porque al obtener ese conocimiento, justamente vemos la unidad en todo, vemos a Dios en todo. ¿A quién vamos a odiar si solamente está Dios presente en absolutamente todo lo que existe? ¿A quién vamos a temer? Si es mi madre, Kali, si es Dios que reside en absolutamente todos. Eso es verdadero conocimiento, eso es Jnana, eso es Vidya, y a eso hace Sri Ramakrishna referencia. ¿Ok? Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu. Jai Ma, Jai Thakur.